Andrés, tenés el mic activado. Bueno, ya están todos adentro. Bueno, ya nos queda poquito, ¿eh? Arranco desde el final. La última clase que vamos a tener, creo que en conjunto, porque me han permitido hacer una invitación para la gran mayoría, es decir, tanto para la comisión uno como para la comisión 3 y obviamente hago extensiva la invitación para la comisión de la doctora Loza, que es la comisión 2 que de hecho hoy se iban a conectar porque el martes no tuvieron, pero bueno, este tema en particular lo vieron de otra manera. Les adelanto el final. El final, hay un micrófono activo y no sé cuál. Les adelanto el final. Ya te puse presente en el chat. A ver, Gabriel Estaban las Greli, mismas tenés cosas el para micrófono revisar cosas. activado. Un día los voy a dejar activos. A ver cómo me putean. Bueno, sigo. El- la idea es terminar el 12. De hecho termina el 12. La cursada termina técnicamente por cronograma el viernes 13 o el sábado 14, incluidos los coloquios. Claramente en mi vida tomé un coloquio. Ni mandé a nadie a coloquio, ni es probable que mande a nadie a coloquio porque no tomo final. Han hecho varios trabajos, lo que me habilita a mí, por lo menos, a decirle a superioridad que tengo notas de ustedes, que tengo trabajos, independientemente de las correcciones y de muchas otras cuestiones más también que quedan, que es de temática, ¿sí? Es decir, es ponerle una nota conceptual y esa nota conceptual después volcarla a un número o a lo que fuera. Sí vamos a trabajar después con un trabajo final, integrador, en el que yo les adelanto ahora el final, que es muy fácil, es proponerles de los temas que dimos, yo les doy una serie de 7 temas y en una semana lo preparan. No estoy filmando, no estoy grabando todavía a propósito. Este, tienen ayuda de inteligencia artificial, ayuda de lo que hemos dado, ayuda de un montón de cuestiones que les va a permitir hacer un trabajo medianamente decente. ¿Está? El tema es que hoy utilizar el trabajo, hacer inteligencia artificial para hacer algún trabajo de estas características, por lo menos que les sirva para lo que les va a venir, que es el trabajo final integrador de toda la materia. Yo les puedo asegurar que ahora, la semana que viene, ya empezaron, de hecho, la camada que se recibe, la primera camada que se recibe, somos 5 comisiones evaluadoras. Yo estoy en una de esas comisiones evaluadoras y muchos trabajos finales integradores han hecho, sí, se hicieron al 100% con inteligencia artificial y se nota, porque eso lleva una defensa de tesis, y la verdad que no tienen la menor idea de lo que escribió la máquina. Entonces, comprender ciertas cuestiones que son realmente necesarias de comprender hace, por ejemplo, que ciertos gobernantes digan la pavada que dicen por televisión. Eh, entonces, les propongo como final integrador una lista de temas, que es básicamente los títulos de los temas que hemos dado o que vamos a terminar dando hasta la semana que viene, considerando las fechas, por eso es lo importante de hoy. Nos queda la semana que viene, que es el jueves 5, ¿sí? Técnicamente para nosotros, donde voy a hacer un resumen de temas que me parecen demasiado importantes que tengan para lo que es la estructura criminológica final. Y
El día 12, que es jueves 12, terminaríamos con todos aquellos que puedan, esto lo voy a volver a repetir el 5, sigue entrando gente. Esto lo voy a volver a repetir el 5 para los que sean de la comisión 3 y lo voy a repetir el 3 para los que sean de la comisión 1. Anótenlo. El día 12, y para los que le juegan a la quiniela, que les brillen los ojitos, ¿eh? Miren esto. Yo no sé si, para los que juegan a la quiniela, pues yo acá tanto le tiro un numerito. No sé qué significan en los sueños estos números que les voy a decir ahora. Me gustaría que alguien me lo escriba. Y segundo, no sé cuándo se apuesta, si antes, durante o después de ese día. Pero el día 12 del 12, que es el jueves 12, ¿cuánto suma eso? 24, casualmente el año en el que estamos. Nos vamos a juntar a las 12. Nos vamos a juntar, es literal. Todos aquellos que puedan, estén y les permitan, que no estén en su horario laboral y les permitan, y les adelanto que hablé con gente que les va a permitir, porque esto no lo organizo yo, lo organiza otra persona que me dio el ok. Vamos a culminar que por primera vez en la historia de la licenciatura en gestión penitenciaria, criminología en el Museo de la Jefatura. En La Plata, para aquellos que no lo conocen o no saben dónde está en La Plata, en el edificio central de la Jefatura, al lado del nuevo edificio de monitoreo, sobre la calle 35, casi esquina 6. En 35 y esquina 6 está monitoreo, el museo queda al lado, ¿sí? Nos vamos a juntar ahí y van a haber autoridades. Entonces, como van a haber autoridades, y esto lo estamos organizando en conjunto con la directora del museo y con el director general de Cultura, además de el doctor Mojica y mucha gente más, hemos decidido como buen cierre en el marco de la criminología y todo lo que hemos visto de las ideas criminales, ver una parte del museo, una visita guiada del museo, que no nos va a demorar más de una hora, donde vamos a ver justamente esto que les hablaba del Lombroso, lo que hemos hablado de un montón de cuestiones, lo que hemos hablado del origen, de la manera en construir las unidades penitenciarias y un montón de cuestiones más. ¿Sí? Y sigue entrando. Lo anotaron, 12 del 12 a las 12. Lo único que va a cambiar es que por la cantidad de gente que somos, seguramente se armen dos grupos. Mucha gente no va a poder venir, mucha gente va a estar claramente, ¿cómo se dice? Disculpada de no poder venir, bien sea por la distancia, bien sea porque estén trabajando, no hay ningún problema. Y eso no presupone una penitencia ni un trabajo extra, porque el trabajo lo van a tener que hacer todos por igual. La excusa del 12 es vernos, conocernos y estar en un lugar donde cerramos de forma práctica muchas de las cosas que dijimos, y donde, como les digo, les va a servir más a ustedes que a mí. Seguramente van a ver, primero para conocerse muchos de ustedes entre ustedes, reencontrarse muchos de ustedes entre ustedes y claramente estar en el ámbito en el cual ustedes juegan de local. Yo soy el visitante, ¿sí? Que es la jefatura del Servicio Penitenciario de la provincia. ¿Quedó claro? ¿Anotado? Jueves 12 del 12 a partir de las 12. Un grupo, porque si me exceden, yo les voy a armar un formulario, un Google Forms, donde se van a anotar y van a elegir el horario.
va a haber un horario que es de 12 a 1 y otro horario es de 1 a 2, porque, por la capacidad, porque somos un montón y la capacidad del lugar no me da para más de 40, 45 entrando en la fuerza. Entonces, vamos a dividir el Google Form. A algunos les va a quedar de movida más simple o sencillo ir a la una, se anota en la una. Al que le anote el turno de las 12 se anota en el de las 12 y ese listado yo lo tengo que pasar. ¿Sí? Los que saben que no pueden ir, no se anoten, les pido por favor, porque le estarían restando un cupo o un lugar a aquel que, queriendo ir y pudiendo ir, no va a poder ir porque ese cupo está anotado. ¿Se entendió esa parte? Que es la que más Sí, me interesa. Sí, traten de ser en ese sentido buenos compañeros. Yo prefiero que, si realmente no pueden venir porque están trabajando, porque están de traslado, porque están trasladando a alguien, o porque no pueden viajar, o por la situación que fuera, no les cambian, ni les suben, ni les bajan, ni les modifican la nota, ni nada que se les parezca. Es una reunión para conocernos, charlar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo miente el Zoom? Somos todos distintos, te imaginaba más alto, como abajo. Y hacer un poco de sociales ahí con la gente que hay que hacer sociales. ¿Está? Y de paso, ven en la práctica un poquitito esto que les digo que hemos visto durante el año. ¿Estamos? ¿Sí? El que no pueda, que no pueda, por favor, no se anote de gusto. Anótense solamente los que saben que van a poder estar o venir, porque ese Google Form seguramente lo armé entre hoy y mañana viernes, porque me pidieron que lo mande mañana viernes, porque la semana que viene, a todos aquellos que pidieron querer estar, al armar la nómina y pasarlo a las autoridades, si alguien tuviese un problema laboral, la superioridad hablaría con las autoridades de ustedes para que puedan tener justificado el día laboral, porque están justamente haciendo la licenciatura en gestión penitenciaria. ¿Estamos de acuerdo? sí. Una consulta, profesor. No, ahí voy, Gus. No es obligatorio. ¿Quedó claro? No, no lo grabé, pero son más de 77, sin yo. Esperen, ahora sí son 77 porque ingreso a alguien que son 78. Son 77 testigos de lo que estoy diciendo. No es obligatorio, es voluntario. Es a todo aquel que quiere, simplemente. Si vos te escucho, Sí, consulta a los alumnos que no puedan concurrir por la circunstancia que usted dijo. ¿Esa clase ¿sí? se va a transmitir por Zoom o no? Lo que pasa es que no la puedo filmar, ni hablar que la voy a filmar, pero para mí, no se va a transmitir por lo que es la visita. Yo voy a tratar de filmarla. Para el que no pueda ir, tratar de filmarla y hacer un buen video, no para las redes, un video para ustedes, para que el que no conoce el museo por lo menos lo pueda ver filmado o por lo menos pueda ver esa reunión que tuvimos filmada. Después hay un institucional cortito, pero no. Voy a tratar de filmarlo. Ni siquiera puedo hacer un vivo de Instagram. ¿Sí? No, la otra vez lo quise hacer cuando llevé chicos de la facultad y no me dejaron. Está bien. ¿Sí? Sí, sí, está bien. Pero no te preocupes, Gus, si no puedes ir, porque esto lo hago 3 veces al año, no solamente para criminología. Lo hago también con gente de la facultad. Y si en alguna oportunidad te quedas con ganas de ir y no querés ir solo, porque podés ir solo como cualquier museo, ¿eh? De hecho, el museo está formando parte de la Noche de los Museos en La Plata y un montón de cuestiones más. Un día que andes por acá y te venís a La Plata, che, Gastón, ¿cuándo tenés previsto ir al museo? Y mirá, llevo a chicos de la facultad tal día y te prendés y te venís conmigo. Nadie se va a quedar nunca sin conocer eso, ni ninguna otra actividad que yo organice. Ustedes tienen mi WhatsApp personal. Cualquier cosa que necesiten de acá de La Plata me escriben y no hay ningún problema. ¿Sí? Bien. Lo mismo del laburo, cualquier cosa que necesiten y yo pueda dar una mano, encantado de la vida. Bueno, vamos a terminar el año
prácticamente, cosa de que la clase que viene sea nuestra última clase virtual y claro está, ese jueves 12, como vamos a hacer la actividad presencial, no va a haber actividad virtual, lo que significa que el jueves que viene es nuestra última clase de conexión de Zoom y la de hoy es la anteúltima. ¿Sí? Entonces, como la de hoy es la anteúltima, hay un tema que para mí es bastante importante y tiene que ver con, cuando hago las pausas estas es porque sigue entrando gente, ¿eh? Y no tengo manera de, como no está Lola, los jueves no puede, no tengo manera de alguien que los vaya ingresando. Ahí está. Profe, para que perdón, buen día primero. No entendí. El jueves, el que viene es el último. Nosotros somos los de los martes, estamos agregados en esta, estamos infiltrados. El martes es la última de los martes. Aplica para los martes, ok, perfecto. Perdón, Susana, soy yo el que está dormido hasta ahora. Ah, Te agradezco mucho. Eh, creo que con la corrección de Susana se entendió que me tomé la pastilla demasiado temprano y recién ahora me está haciendo efecto. Todo lo que dije desde el principio vale también para la comisión 1 los días martes. Ergo, el martes que viene es nuestra última charla, nuestra última conexión por Zoom. La semana siguiente, como nos vemos el jueves 12 con muchos de forma presencial, el martes 10 es, Sí, sí, sí. el martes 10 no tendríamos conexión. Es decir, exactamente lo mismo. Tanto comisión 1 como comisión 3, hoy es nuestra anteúltima clase y la semana que viene, el martes es la última con la comisión 1 y el jueves es la última con la comisión 3. La semana siguiente, el martes, no me ven y el jueves veo comisión 1 y comisión 3, los que puedan de forma presencial. Para que tengan tiempo para hacer el trabajo final integrador, aunque suene cansador y tedioso, se los voy a mandar este mismo fin de semana, porque aprovecho a hacer dos cosas. El Forms para que se anoten y los temas, el listado de temas para que elijan sobre qué puedan hacer una pequeña monografía. De eso se trata el trabajo final integrador. Es hacer una pequeña monografía investigativa. Pequeña, estoy hablando de 2 carillas, 3 carillas, 4, 5, de ahí para arriba las que quieran. No más de 10 porque me vuelvo loco. Pero con 2 me alcanza y me sobra. No es tanto que se vuelvan locos. Locos, locas. Y los temas se los tiro este fin de semana para que tengan 2 semanas. Fecha de entrega el 12 del 12, pues ya que somos cabalísticos, fecha de entrega el 12 del 12 que nos vemos. ¿Sí? Tiene una explicación, porque el viernes 13, que es el día de mi mamá, el día de las brujas, el viernes 13 cierro o subo las notas. Hernán, primero, ponete el cinturón de seguridad y segundo, estás con el micrófono, ahí está. No, me imagino, vestido así de Robocop, ponerte el cinturón de seguridad es imposible. De otra duda, profesor, que tengo una consulta. El Sí, trabajo Gustavo, del entrenador, no de la materia, sino de la carrera, ¿es de la presencial la defensa? carrera, Sí, sí. Donde usted dijo que forma ¿cómo? parte de donde usted dijo que forma parte de una comisión. El Sí, trabajo de este integrador final es presencial, ¿no? La defensa. sí, señor. Para algunos sí, y hay algunos que excepcionalmente ya le pidieron a su superioridad eh, poder hacerlo virtual, pero tiene otro camino. Tiene otro camino, se tienen que conectar por Zoom, es todo un despelote. Les diría que el 99%
vienen a hacer la defensa de La Plata. Las comisiones evaluadoras integradoras son 5 comisiones. Yo formo parte de la última comisión, de la comisión 5. No me acuerdo la fecha, creo, y vienen acá a las 9 de la mañana. Y después se hacen las entregas se hace la colación, como cuando se reciben en la escuela de cadetes. Este, les entregamos el título de licenciados, la licenciatura. Profesor, buen día, disculpe, Lucas, ¿cómo va? muy Tengo bien, una duda, ¿vos? muy bien. Dime. Acá hay algunos alumnos, incluyo yo, que somos de la Comisión 2 de la doctora Laura Loza, Sí, que señor. Sí, porque los invité también. claro, nosotros estábamos sujetos el martes, no tuvimos clase con ella, a entregar un trabajo práctico que ella nos iba a dar las instrucciones. Esto Es, lo por recibo, eso, eso no es mío, eso me no, excede. no, aparte. Ah, Correcto, eso me excede. Yo, lo del trabajo, esto que les digo de hacer una investigación sobre un tema específico es comisión 1, comisión 3. bueno, esa era la duda que Sí, me quedaba. yo le dije le voy a decir, ustedes le dicen la doctora Loza, yo le voy a decir Lala porque además es una amiga íntima mucho mía. Yo lo que suelo hacer es, eh, si bien soy el titular de esta materia y de 2 más, dejar que los profes decidan la metodología de tomar, de corregir y de evaluar de cada uno, ¿sí? Así que despreocupate. Todo lo que dije hoy, Lucas, es para los míos, comisión 1, comisión 3. Bueno, muchas gracias, profesor. No, por favor, pero la invitación al museo sí es para ellos también, ¿eh? Sí, sí, eso lo entendí, sí, sí, sí. Yo le voy a mandar el Google Form a Laura con la misma explicación, de que por favor solo se anoten los que saben que pueden ir, porque tengo un cupo y de acuerdo a la cantidad que sean y cómo se organizaron, el tema es que el cubro se ocupe, cualquier cosa. Cuando el, cuando el cupo, no te rías, Verónica, cuando el cupo se cubre, se cerraron. Es como comprar una entrada de teatro, se cubrió y se cubrió. Y el sistema le va a dar 3 minutos para elegir el lugar, ¿eh? Lo voy a hacer igual. Bueno, les voy a tener que pedir, por favor, sin que se vayan, 2 minutos que me están llamando urgente de la facultad por un tema justamente con un privado de libertad. Aguárdenme, por favor, menos de 2 minutos acá, ya me vuelvo a conectar. No se vayan, ¿eh? Yo saco micrófono y camarita y estoy. Bien. Hola, ¿cómo andás, Miguel? Mira, en realidad llamé por teléfono esta semana preguntando porque Verónica, decile a Miguel que yo también lo saludo, pero ponete el micrófono. perdón, perdón, Ya que estamos, mandale saludos a Miguel. le mando, pero Seguís con el micrófono activo, con lo que vas a decir. no voy a decir nada, estoy escribiendo.
Bueno, ahora sí, ya estamos. Les pido disculpas. Arrancamos, ¿eh? Vamos a grabar. Admito a todos los que me faltan agregar. Están todos admitidos. Admitir todos. Ponemos a grabar. Arrancamos. Les pido, por favor, a los que puedan, tomen nota independientemente de que lo grabe. Y digo siempre como un backup. Pero de acá van a salir los temas sobre los que seguramente después traten porque es la mejor parte. Y ya les adelanto qué temas quedan. Les hago un listado de temas entre hoy y mañana, como les decía, y ya les adelanto qué tema va a quedar para la semana que viene, tanto para la comisión 1 como para la comisión 3. Vamos a ver, justamente previo a poder hacer ese viaje inmersivo en el museo, vamos a hablar la semana que viene de prisiones, la institucionalidad del castigo, Foucault, el hielo del panóptico. Lo dejó siempre para la última clase, donde lo unimos con algunos temas específicos que tienen que ver con lo que es lo mío, que tiene que ver con la educación en contexto de encierro y con la relación que tiene eso con la etapa de ejecución, donde en general o la gran mayoría de las veces ustedes intervienen, y las condiciones de detención penitenciaria. Anoten los temas que relativamente vamos a ver hoy, que es el grueso de lo que nos queda, y después ya, obviamente, después nos vamos a despedir. ¿Está? ¿Quedó claro? ¿Dudas hasta acá? Miren que le meto duro y parejo, ¿eh? Les puedo asegurar que dimos todos los temas previstos, con lo que terminemos hoy, claramente, ¿no? Dimos todos los temas que teníamos previstos o que tiene previsto el programa, por eso cuando le haga la lista de los temas van a ver que en mayor o menor medida hemos abarcado mucho de esos temas. Obviamente hay otros que después tendrán que profundizar. Esto no es una carrera de criminología, sino que es una materia en la cual vemos temas centrales y troncales, y ustedes tienen, les mandé un manual que es lo mejorcito de lo mejorcito. Cualquiera que necesite más material, yo estoy encantadísimo de poder ofrecérselos. Si no se los puedo ofrecer, se los busco, los fotocopio, me lo choreo y nos vemos adentro porque me van a meter preso. No, y si los saco del colegio de vos, se los mando. Bueno, Igualmente en la biblioteca del servicio también tiene, al revés lo dije, en el museo del servicio tiene una biblioteca donde se podemos pedir libros, pueden hacer todo lo que quieran, incluso para preparar los trabajos finales. Vamos, empiezo a grabar. Recording in progress. Ahí estamos, bien. Entonces, les adelanto que dentro de todos los temas que hemos dado hasta el momento, o por lo menos de los grandes temas que hemos hablado, yo voy a titularlos a los temas. Esperen que trato de ver cómo dice en el programa. Si yo lo tuviera, acá está. Dentro de lo que eran los contenidos mínimos, o lo que son los contenidos mínimos del programa, tenemos la criminología, los antecedentes, becaría, el iluminismo, Bentham, Howard, humanización del derecho penal y de las penas. Hemos visto el positivismo criminológico, Lombroso, Ferri, Garófalo, Gina Lombroso, la desviación y la eugenesia, influencia del positivismo en América Latina. Vimos el proceso criminológico en la Argentina, lo vieron ustedes, Ramón Mejía, ingenieros, el caso del Petiso Orejudo. He visto cada trabajo de ustedes del Petiso Orejudo que me dejó con la boca abierta, temblando, me pararon los pedos de onda. Y lo que es el concepto de peligrosidad del Código Penal. Hoy vamos a tratar de ver estos temas. La Escuela de Chicago, la teoría de la asociación diferencial de Sutherland, que se la voy a explicar muy por arriba, la criminología crítica, o lo que es la criminología crítica, qué fue la criminología crítica, algunas teorías intermedias o eclécticas, que es lo que le llamamos nosotros, que es
el derecho penal del enemigo, el derecho penal simbólico, esto de que en algún momento para hacer algún tipo de modificación en alguna normativa penal o procesal o de política criminal se denominó tolerancia cero. No sé si recuerdan algunos que son de mi generación. Había un gobernador en la ciudad de La Plata que hablaba de tolerancia cero, el doctor Carlos Rucauf, de hecho. Vamos a hablar del castigo y me voy a guardar, porque me gusta mucho esto que les decía, lo de las prisiones y de los temas específicos y sobre todo también la finalidad de la pena. ¿Qué hablamos cuando hablamos de la finalidad de la pena? Ese es un tema, si bien lo toco hoy, lo voy a dejar como gancho, como vieron en las películas o en las series, el continuará. Les doy un toquecito como para que la semana que viene poder terminar con un tema para mí demasiado importante, que es lo central de ustedes, que es la finalidad de la pena y todo lo que tiene que ver con la teoría de la resocialización. Bueno, vamos para adelante. Les adelanto otra cosa, ya que estamos, y lo estoy grabando. La semana que viene empiezo mis recorridas institucionales en varias unidades. Después les voy a decir dónde estoy, a ver si hay alguno que se me acerque a saludar, ¿eh? Este viernes nuevamente voy a la 33, la semana que viene voy a la 32, voy a estar en la 31, 1, 9, 24, 25, 35, 51. Más kilómetros voy a tener que... Bueno, va, ¿eh? ¿Están listos? Arranquemos. Ya puse a grabar. Estamos. Dentro de este listado de temas que les di, es meterse. ¿Por qué englobo todo en una sola cosa, en una sola clase? Porque es claramente meterse en la profundización de lo que es la criminología. Es entrar en el corazón. Nosotros ya entendimos lo que es la criminología, vimos lo global, vimos lo subyacente, cómo nació, cómo creció, vimos su nacimiento, su infancia y su adolescencia. Hoy, o por lo menos hablaremos un poco de lo que fue su etapa adulta, las críticas y todo lo que tuvo para cerrar claramente la semana que viene en nuestro cierre previo al presencial, en lo que en definitiva es y para lo que es la criminología como ciencia. Pero no podemos hablar de la finalidad de la pena, de la prisión, si no comprendemos lo que otras escuelas u otros autores criticaron de esta criminología que nosotros vimos hasta el momento, la que fue creciendo, la que fue adaptándose a distintas coyunturas, a distintos procesos históricos. Y entre esas cuestiones tenemos a la Escuela de Chicago, que es de donde sale el funcionalismo de Robert Merton, donde la Escuela de Chicago establecía, entre otras cuestiones, una teoría que se llama teoría de la desorganización social, donde explica que la delincuencia es el resultado de la ruptura, ¿sí? Hay un quiebre en las redes sociales de los valores comunitarios en una determinada comunidad. Entonces, entendiéndolo desde este punto de vista, la comunidad desorganizada no puede ejercer control social efectivo sobre aquellas conductas que considere que deben ser las que el ordenamiento jurídico tiene que arreglar para que no se cometan, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos, trato de bajarlo a un ejemplo, si nosotros tenemos altas tasas de criminalidad en barrios marginales, ¿sí? Donde tenemos barrios marginados, donde hay una movilidad residencial y hay una pobreza extrema, en esta situación, la delincuencia se da justamente como resultado de esa ruptura, ¿sí? Del valor comunitario de la zona urbana. Está
se criminaliza, de acá viene el concepto, de criminalizar la pobreza, como si una cosa fuese condición de la otra. ¿Y esto a qué nos lleva? A entender simbólicamente la explicación criminológica o el estudio del crimen o el estudio de la conducta criminal. Cuando hablamos de la identificación de la identificación simbólica, no solamente es identificar los extremos que la componen, sino cómo interactúan. Esto se llama interacción simbólica. Y en esta escuela de Chicago, la interacción simbólica establecía que el comportamiento delictivo se desarrolla a través de estas interacciones. No eran cuestiones estáticas, sino que se desarrollaban de forma interaccional, social, y cómo el significado que las personas le atribuyen a esas interacciones forma parte de lo que se entiende o lo que se investigaba como comportamiento delictivo. Acá aparece un gran autor sobre el cual se podría llegar a indagar muchísimo, como lo hicimos con Lombroso, o como normalmente se hace como Lombroso, que tiene que ver con Robert Merton y con su teoría del funcionalismo. Robert Merton, entre otras de las cuestiones de las que habla o sobre las que hace mucho hincapié, tiene que ver con el concepto de anomia, y lo van a encontrar en muchos lados, y hay mucha gente que habla de anomia sin saber lo que es anomia, y vamos a tratar de conceptualizarlo de la manera más sencilla posible, sin dar una definición de libro, de manual, sino tratar de construir nosotros la definición. Cuando hablamos de anomia, independientemente de recurrir a la etimología de la palabra, piensen en esto: una sociedad basada en el logro material genera, por lo general, una frustración en quienes no tienen los medios legítimos para alcanzarlo. ¿Esto a qué lleva en definitiva? A la desviación. Es lo que normalmente, de una manera un poco chistosa y cruel, denomino a aquellos que cometen ciertos robos contra la propiedad amigos de lo ajeno. Eso es simbolizar una definición, ¿sí? Ser amigo de lo ajeno significa me gusta más lo que tiene otro que lo que tengo yo. Y si yo no lo puedo tener de una manera en la cual debería procurármelo para tener, lo quiero tener de la manera que lo quiera tener. Y ahí viene la explicación de la conducta criminal. Lo puedo obtener por la violencia, lo puedo obtener de la manera de una violencia exagerada, lo puedo obtener de una manera que procure después cometer otro delito para tapar ese delito que fue obtener, ¿sí? Un crimen causa, un homicidio crimen causa. Es decir, hay muchas cuestiones perdón, que hacen que el sentido de anomia tenga que ver mucho con lo que este autor hablaba de los modos de adaptación. Y para entenderlo, esta parte es importantísima, porque hablaba de que en general el sentido de anomia y de que la sociedad parecería que está basada en que una persona sea por lo que tiene. Les debe haber pasado a muchos de ustedes que trabajan en cárcel, ver cómo se pelean por un par de zapatillas y cómo muchas veces alguien termina ensartado por un par de zapatillas, o por ropa, o por algo que llevan en el mono, o por lo que fuera. Parecería ser justamente eso, en que cuanto más monos tenés, más cosas tenés, el ser por El tener. significado que le dan a cosas por ahí básicas, ¿no? Totalmente, Susana, totalmente. A eso me refiero. El ser por tener, ¿sí? Sí.
Pero no tendría que ver más que nada con una cuestión por ahí de educación, que fallamos como educación. O sea, el Estoy Estado totalmente falla, de acuerdo. Estoy ¿no? totalmente de acuerdo. Y justamente Merton dice exactamente lo que vos decís, pero explicándolo desde cuatro conceptos. Desde cuatro conceptos que fallamos como sociedad, porque no le podemos echar la culpa ni a la universidad, ni a la secundaria, ni a la primaria, ni a un gobierno, ni a un partido político. Tiene que ver con que, lamentablemente, hagamos no parte del problema, fallamos como sociedad muchas veces, donde en general, y esto es lo que ve Merton, y esto es lo que yo les digo que a mí me gustaría hacerles hincapié porque considero, o por lo menos a mí me gusta, que es lo más importante. Merton hablaba, o por lo menos mencionaba, que él creía, para tener en cuenta esto que vos decís, que la falla está en cuatro cuestiones que tienen que ver con el conformismo, tienen que ver con la innovación, tienen que ver con el ritualismo. Ahora voy a explicar por qué. Y tiene que ver también con la rebelión, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, cuánto de rebelde tienen los movimientos revolucionarios? Eh, para aquellos que tenemos canas, de Woodstock 1960 para acá, movimientos revolucionarios han cambiado la historia, ha cambiado la historia de la humanidad. Entonces estos cuatro factores a los que analiza Merton no van a cambiar una realidad penitenciaria si cambiaron la historia de la humanidad? Entonces, desde ese punto de vista, el conformismo, la innovación, el ritualismo y la rebelión tienen o dan los modos de adaptación. El conformismo como la aceptación de una meta y de un medio, por ejemplo, de aquellos ciudadanos, en general, ciudadanos, ciudadanas, los ciudadanos que son respetuosos de la ley. Por el otro lado tenemos la innovación, que es la aceptación de metas a través del uso de medios ilegítimos, ¿sí? Es decir, la innovación en este sentido tiene que ver con la búsqueda de qué manera la conducta ilegal se va tecnologizando, se va adaptando, se va mejorando a los fines de realizar determinadas conductas criminales que hay que investigar. Ahora bien, esta innovación para el mal, esto lo agrego yo, no lo dice Merton, esta innovación para el mal hace que, por ejemplo, lo veamos en los cibercrímenes, en las estafas, en todo lo que tenga que ver los delitos cibernéticos o por internet, la criminalidad económica. El otro tema puntual que tenía que ver con lo del ritualismo, fíjense que esto tiene que ver con el rechazo justamente de las metas. Si en la innovación había una aceptación de metas para usar medios ilegítimos, eh, innovando en la realización de conductas criminales, el ritualismo en ciertos casos también tiene que ver con el rechazo de metas, pero la adherencia a los medios para poder lograr el mismo objetivo. ¿Sí? Es decir, alguien que sigue por repetición, por copia o por pertenencia a un grupo, las reglas sin tener sus propias aspiraciones. ¿Sí? Es decir, aquel que en definitiva forma parte de un grupo delincuencial sin realmente tener las aspiraciones de formar parte de, ni de ser, ni de llevar ese tipo de vida. ¿Sí? Esto es cuando hablamos de ritualismo. Ahora, por último, Merton habla de la rebelión, y lo que les decía recién,
donde en muchos casos, a veces, la conducta criminal tiene que ver con el rechazo de todo esto, de la meta o de la innovación, el rechazo y la sustitución de los medios, el rechazo y la sustitución del conformismo. Y esto claramente tiene que ver muchas veces, con cierta clase de delitos, cierta clase de conductas criminales, ya no como parte de un conformismo, de una innovación, de un ritualismo, sino de una rebelión. Rebelarse contra aquello que está, aquello que es. Es decir, complejizar mucho más la conducta criminal y claramente esto nos lleva a que esa complejización de la conducta criminal presuponga paralelamente una complejización de las herramientas necesarias para el estudio de ese tipo de conductas criminales. Entonces, ¿qué dice Merton? Claramente esto en su conjunto nos lleva a entender que esta línea que viene así puede tener una colectora, pero una colectora para el otro lado también. Puede tener un puente, como puede tener un puente aéreo, un puente subterráneo. Y esto no es más ni menos que la desviación o el concepto de desviación de Merton, que ocurre cuando hay una discordancia, una separación, una ruptura entre lo que son los objetivos de una sociedad y lo que son los medios disponibles para alcanzar los objetivos de una sociedad. Y acá que aparecen cuestiones políticas, cuestiones sociales, cuestiones económicas, cuestiones gubernamentales, cuestiones de política criminal, cuestiones de política general. ¿Y esto a qué nos lleva? Al famoso tema de las subculturas, ¿sí? ¿Qué son las subculturas? Son los grupos que tienen valores distintos, que surgen como respuesta a esa exclusión social o a la falta de oportunidades. Esto de la respuesta a la exclusión social, téngalo muy presente, porque lleva a muchos años atrás, a muchos tiempos atrás, a los ITC, a los informes técnicos criminológicos o a los departamentos técnicos criminológicos, cuando analizaban esa exclusión o desde esa exclusión social los parámetros que llevaban a que esa persona se haya excluido o tuviera ese tipo de exclusión. Y en definitiva, si esa exclusión significaba la necesidad de un trabajo de tratamiento o de rehabilitación para reinsertarlo, de ahí viene la palabra reinserción social, producto de haber sido excluido socialmente del sistema. ¿Me explico? ¿Entienden esto y entienden el secreto de la Coca-Cola? Va de nuevo. Cuando alguien es excluido socialmente, no importa por qué, en el marco de una conducta criminal, esa exclusión lo lleva a conformar, a vivir en la calle, a conformar un grupo criminal, una banda criminal o incluso a caer preso. Esa subcultura de exclusión social llevó en su momento al estudio de la conducta criminal y a que grandes problemas que tienen que ver con la cuestión penitenciaria entiendan que la base de todo, que yo no creo que sea así, sea la reinserción social por esa exclusión. ¿Se entiende? Al haber exclusión, para incluirlo se necesita una reinserción. Y no es así. Lo que tiene que haber es una reintegración, no una reinserción. La reinserción presupone fuerza, presupone de prepo. Y si vos no tenés, una vez liberada la persona, mecanismos que lleven a esa rehabilitación, a esa reintegración paulatina, controlada, vamos a tener lo que no queremos, que es una reincidencia o un aumento aún
de las tasas criminales, porque no podemos tapar el sol con la mano. Muchos aprenden a ser más delincuentes dentro de las cárceles. ¿Sí? Entonces, me parece que parte de conocer el problema, trabajar el problema, es asumirlo. Y esto es justamente lo que hacen dos autores siguiendo a Merton. Estos autores se denominan Albert Cohen, como el presidente de Gimnasia Cohen, Cohen, y otros dos autores que sus apellidos son más difíciles todavía, Cloward y Olin. Cloward es Cloward y Olin con un H en el medio, Ohlin. Parecen dos escuelas de Hogwarts, de Harry Potter, pero no, son dos apellidos. Sigo. Estos autores lo que plantean, sobre todo Cowen, es que las subculturas, esto de lo que está hablando de la exclusión, las subculturas delincuenciales en definitiva surgen como una forma de resolver la frustración que se deriva del fracaso en alcanzar las metas convencionales, ¿sí? Conseguir un trabajo, tener una familia, o poder darle a la familia lo que le pueden dar porque no tienen trabajo, porque no les dieron un plan social, por qué, y seguimos buscándole excusas al porqué de determinadas realizaciones de conducta, cuando en realidad, y acá vienen Cloward de Hall y Olin, establecen justamente que las subculturas difieren según el acceso a oportunidades y a las oportunidades que tienen, pero a las oportunidades ilegítimas, no a las oportunidades legítimas. Es decir, uniendo a ambos autores, cuanto más surjan subculturas como una forma de resolver frustraciones derivadas del fracaso de alcanzar sus metas convencionales, esto se explica por la falta de acceso a oportunidades legales o la falta de acceso a oportunidades legítimas, que deriva básicamente en que sabemos que van a realizar conductas ilegítimas. Esto lo que hace en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el área de inteligencia criminal. El área de inteligencia criminal analiza justamente esto, ¿sí? La posibilidad de adelantarnos a, verificando ciertos factores, cómo puede darse un estallido social en determinado lugar, cómo puede darse algún tipo de problemática en determinado lugar. Incluso para los que son de La Plata, somos de La Plata o han leído noticias de La Plata, se está viendo cada vez más. Yo tengo 46 años y no es nuevo, pero cada vez con mayor violencia lo veo, y teniendo una hija de 16, en la esquina de 7 y 50, donde en mi época estaba la Lecherísima y ahora está el McDonald's, el otro día veía 15 flacos con un cuchillo corriendo a un chiquito para sacarle la mochila. Yo no digo que en mi época eso no pasaba. O sea, no pasaba que había gente que nos pegaba, que nos robaba, pero la violencia que está inusitada ahora, eso nos pasaba con gente adulta excluida. Hoy son pibitos que lo hacen por diversión, en muchos de los casos. ¿Sí? Por eso estaba diciendo de que, a ver, estamos fallando como sociedad. No sé si tiene que ver con una cuestión de exclusión o falta de oportunidades. Hay algo que en la socialización primaria está fallando, o la institución familia está desapareciendo, o algo. Coincido. Eh, Susana, si encarás alguna vez un análisis, encaralo por ese lado. Cuando nosotros nos enseñaban de chicos
que la familia era la escuela, la institución primera, es justamente eso, donde estamos fallando. Estamos fallando en las bases. Y si uno falla en las bases, el edificio se cae. Tal cual. Coincido plenamente. A ver, no sé, podemos generar un montón de cuestiones y tratamientos penitenciarios que estén abocados o dirigidos a la rehabilitación, si se quiere, o reintegración, pero nosotros lo vamos a reintegrar a un medio en donde todo su contexto está quebrado. O sea, su Coincido. Pero no es contexto tanto, familiar, su contexto de no es tanto lo origen. familiar, es social, es la sociedad en sí, no es si es tanto la familia. Porque Ojo Fabio, porque la porque sociedad... los delincuentes antiguamente, los delincuentes que realmente en las cárceles por lo general antes predominaban mucho lo que eran realmente ellos llamaban delincuentes o lo que llaman paraderos, los que son chorros, los que robaban conscientes, porque ellos sabían lo que hacían, eran conscientes del delito que estaban cometiendo. Hoy por hoy lo hacen bajo la influencia de estupefacientes, diferentes tipos de No, narcóticos. estamos de Para acuerdo. Por mí, eso para mí, Fabio al margen de la familia, porque, a ver, muchos de los padres de estos chicos fueron criados con los mismos conceptos nuestros. Y a veces los chicos, si bien son seres independientes, para mí es muy social. Hoy hay mucho libertinaje más que libertad. Y eso es mucho social. Me pero atrevería a decir que también hay una cuestión política también, ¿eh? estás diciendo lo mismo que Susana con otras palabras. Que de hecho me animo a decirte que si uno porque a mí me gusta, la cuestión de la historia de la conducta criminal, si uno Sí. va mucho más atrás, fíjense el concepto de las grandes bandas de delincuentes. ¿Cómo se denominaban? Las grandes bandas de delincuentes. Hay una película que es una trilogía, Ah, la del Padrino. Las grandes ah, familias, las sí, mafias, bueno. Sí, son obvio. las grandes familias de Familia de delincuentes. delincuentes. Sí, sí. No es peyorativo que se denomine así. Por Bueno, eso y no es que son digo, gente. A ver, acá tenemos las bandas, las grandes bandas, los más famosos, digamos, ladrones argentinos. Hay gente con estudio universitario coincido, que integraba estoy la banda. O sea, totalmente. eran totalmente conscientes de lo que estaban haciendo. Pero, Coincido al 100%. Por eso sí también, y decía al principio, al igual que Susana, tenemos una falla estructural basal en las bases, en la familia, y con todo lo demás que estamos hablando. ¿Sí? La desviación, la falta de oportunidades, la cuestión política, la falta de quizás muchas veces equivocarse en política criminal, equivocarse en política no, lo que pasa es penitenciaria. que yo también en lo tratamental, con el tema de los internos, hay que romper con el paradigma. Yo creo que está muy estigmatizada la persona que está detenida. Probablemente porque hay mucha reincidencia, ¿no? Obviamente. Pero salvando eso, la sociedad tiene un estigma que nadie le va a dar trabajo. Es una realidad. Nosotros como sociedad ¿Sabés cuándo nunca pasó vamos a llegar el eso? tratamiento penitenciario porque la sociedad no lo acepta al interno de vuelta como que está resocializado. Y no lo Estoy va a aceptar. totalmente, Y estoy no va a totalmente cambiar de la sociedad. acuerdo. Vean la peli que todavía se puede ver porque está en algún lugar. Fabio, vean la peli Sueños de Libertad. Sueños de Libertad para la cuestión penitenciaria es el Ah, peliculón. sí, me parece que ya sé cuál es, sí. La de Y que sale después explica, de muchos años preso. exacto, explica esto que Sí, estás diciendo vos. sí, sí, bueno, sí, Tenés, obvio. tenés las dos, y tenés las dos versiones. Sí, el que Perdón, está. todos los que están acá me van a querer matar, los que no la vieron. Pero Fabio, voy a usar dos ejemplos de esa película para reafirmar lo que vos estás diciendo para que veas que coincidimos. El primero que es institucionalizado luego de 50 y pico de años, sale y se termina suicidando porque no puede adaptarse a no se puede A la adaptar a la sociedad nueva nueva. sociedad, correcto. Exacto. Y después tenés a Morgan Freeman, que es el otro preso que está tan institucionalizado como el que se murió, que tenía el pajarito, el no sé qué tenía, el viejo ese, que, que le terminan dando un trabajo en un supermercado de embolsar como si fuera un peloto, como si fuera un inútil, y en La definitiva es película. lo que lo hacen sentir, y esa es la imagen que da la película del preso, que se resocializa. Con la diferencia que ese tipo dijo, miró, además la escena es espectacular, mira el barral de donde el otro loco se suicidó y dijo, esto a mí no me pasa, Y no. y se reintegra, ¿se Sí, obvio. entiende?
Creo que viene por ese lado. Gracias, Fabio, por la participación, por la intervención, porque tiene que ver con eso. Y a esta fase pasamos. Qué bien me viene lo que dijiste, Fabio, porque en esta parte pasamos a lo que es las teorías individualistas, justamente. Y de hecho, cuando recuperan la libertad esos dos personajes, esa película es genial. Esa película es independientemente de que es muy Hollywood, porque el flaco, el personaje principal, Igual tiene un toque eh, racial también, porque viste que los sí norteamericanos tienen algo señor, sí con raza pura. señor, sí Siempre le señor, están en cara a los negros, son sí señor, pero nos lleva a un pasaje de análisis carcelario de 1920 a sí, casi la actualidad, cuando el flaco se termina escapando. O por lo menos de eso es lo que trata la peli, de que alguien se quiere rajar, con un estudio universitario, cómo lo utilizan para determinada finalidad. Y ahí vemos cómo van pasando las épocas y cómo van modificándose incluso las estructuras penitenciarias, cómo los penitenciarios se adaptan muchas veces a ciertas conductas de personas privadas de libertad. Y en una época, que se ve en la película, en una época que se analiza el año 1970, es donde se dan las estructuras, las teorías individualistas, y acá donde se analizan factores internos, ya sean trastornos de personalidad, para poder explicar el delito, eh, donde muchas veces lo que se le criticaba a los años 70 en el tratamiento carcelario era que se ignoraba el impacto, se dejaba de lado cómo el factor social o estructural impactaba en el comportamiento delictivo. Hay una película muy importante también que se llama, y se las voy a mandar después. Ah, es vieja también. Se la voy a mandar. Los chicos del Bronx, creo que se llamaba, donde hay un pibito, Collazo de apellido, que es hijo de un cura de un barrio del Bronx, que se hace muy amigo, simpáticamente, de un mafioso, que medio como que lo adopta. Y tiene también esa dualidad. no es un cura, un colectivero. El Un colectivero colectivero, tenés razón, de la mafia Fabio, italiana. tenés razón. Ese es De un un colectivero. peliculón. Sí. Y el colectivero es Robert De Que lo Niro. termina adoptando medio como casi que el hijo casi del mafioso. Correcto. Y ahí tenés los mismos componentes. Fíjate que tenés los Sí. mismos componentes. El Barrio pibito italiano era en realidad. Exacto. Y Un fíjate barrio que tenés italiano. los mismos componentes. Se termina enamorando de una mujer de color, donde el flaco me refiero al mafioso, al jefe de la mafia, le trata de Claro enseñar que ciertos no era conceptos la época familiares. si no me equivoco, ahí Sí, no estaba el decime. problema de las panteras negras, todo eso, por eso ahí está el Sí, problema, que también tocan señor, sí, señor, sí, mafia señor. italiana, las panteras negras. Por eso te hablo, ahí se explica muy bien este tema que estamos hablando en el 70 en el Bronx, de las Sí, subculturas. Vean esa claro. película. Si, Fabio, mientras hablas conmigo, si tenés la posibilidad, ¿no buscás cómo se llama la película? Ahora me agarra la duda. Yo estoy Parece que con, se llama como Los Chicos del estoy, Bronx, parece. creo que se llama Los Chicos del Bronx. Me Si la parece. pueden buscar, yo voy a tratar de buscárselas en latino, porque si la buscan en YouTube la van a escuchar en un español con mucha Z. Voy a ver si se los puedo conseguir de forma latina para que lo puedan ver en alguna oportunidad. Es un peliculón que explica mucho de esto. Avancemos, que nos queda re poquito. Después de la década del 70, venimos con la teoría de la asociación diferencial. La teoría de la asociación diferencial la da Sutherland, donde establece que el delito se peleaba con Lombroso, claramente, ¿no? Fíjense lo que decía, el delito no es innato, es aprendido. ¿Y dónde se aprende? En grupos sociales. ¿Qué grupos sociales? Aquellos donde las normas delictivas son más relevantes, prevalentes, guían el sentido de ser de esa familia y que la toma como norma legal, como norma respetable, como lo que debe ser.
Esto se Hay ve que, mucho en en la película El me Padrino 2. parece una historia del Bronx. Una historia del Está Bronx, bueno, por Robert ahí De está así, Niro, ¿eh? está Sí, Robert De Niro, que era el padre del nene, que era el colectivero, sí, Chas Palminteri, que es el mafioso, es y un Joe genio, Pesci, que es el actor. sí. Y Pesci, que es una Una historia del locura. Bronx, se llama la película, y está en Prime Video, está en Amazon. Está en Amazon, un golazo. Es una historia del Bronx o un cuento del Bronx se llama. Cuando entran los motoqueros al bar, épico. Sí. Épico, épica Claro, escena. sumado estaba esa época de que los veteranos era cuando habían vuelto de Vietnam, que se habían vuelto la mayoría motociclistas, que ahí aparecen las bandas motociclistas en Estados Unidos, con Épica veteranos de guerra, película. por la discriminación, también tienen unos quilombos los norteamericanos también, con sociales bárbaros. Fabio, épica. Por eso, y mirá que estamos hablando de Merton, estamos hablando de Sutherland. Justamente Sutherland lo criticaba al Lombroso, al italiano, fíjense, un tipo hablando de que uno no era innato, de que esto se adquiría, de que el grupo influía, el grupo Lombroso fue muy transmitía. radical con las características, pero me parece que con el llevar de los años, nosotros lo estudiamos en la carrera, pero todo dice que quedó fuera, pero yo no sé si le ha errado tanto Lombroso. Porque Lombroso era muy radical, era muy, A ver, tono yo igual, discriminativo, digamos, para describir un delincuente, yo, yo pero yo no sé si estaba trato, tan errado. Fabio, yo trato hace más de 22 años de dar opiniones. No, trato de no influir en la manera de pensar y trato de no adoctrinar, No, no, sino claro. de dar una opinión. Pero tenés razón. Y por eso es que quiero que vean ustedes con sus ojos, todos los que puedan, el 12, como hoy, 2024, vuelvo con el tema de la quiniela, y ese 12 del 12 del 24, 12 de 12 suma 24, del 24, van a ver cómo el servicio penitenciario hoy, 2024, tiene un stand de Lombroso. Están, no de gusto, sino a propósito, justamente con lo que vos decís, Fabio, con lo que me parece que hoy algo de eso hay. Y esta famosa frase con la que empieza aquellos que vieron la serie de Pablo Escobar, El patrón del mal, el que no conoce la historia está condenado a repetirla, tiene un poco que ver con esto también. Tiene un poco que ver con esto que vos decís, Fabio, también. Por eso, sin adoctrinar, opino algo parecido. El impacto que tiene esto, les decía, de la teoría diferencial de Sutherland, tiene que ver con que este autor señalaba que, fíjense, al decir que el delito no es innato, no nace con el delincuente, como decía Lombroso en su teoría pura, y que era aprendido de grupos sociales donde las normas que regulaban sus conductas eran tomadas como legales. Fíjense que Sutherland lo encuentra justamente en la explicación de los delitos de cuello blanco y dice, ojo, porque los delitos de cuello blanco no son menores graves que los delitos que son comunes. Entonces, ¿qué hizo con esto en la época cuando lo explicó? Cuestionó la percepción pública del crimen. Es decir, ¿y qué? ¿Y el que afana de determinada manera o el que roba de determinada manera o el que comete determinado tipo de conducta tampoco realiza una conducta criminal? Sí, es una conducta criminal y comete un delito, al igual que el que se afana una manzana, el que mata a una persona o el que le roba económicamente en determinado ministerio que a la larga termina repercutiendo y matando a un montón de personas o excluyendo a un montón de personas, perdón, porque en definitiva no hay una manera de poder llevar adelante un plan de política social o un plan de política criminal porque no hay recursos o no hay gente idónea
como para poder llevar adelante ciertas construcciones o explicaciones de lo que debería ser hoy la política criminal o la política penitenciaria. Esto, entre otras cosas, lleva a poder tratar de explicar lo que era la criminalidad organizada o la criminalidad compleja, es meternos en un tema donde quizás podríamos hablar de que hay redes estructuradas que operan con el objetivo de obtener beneficios económicos e influencias políticas, y esto tampoco deja de ser un crimen, y esto tampoco deja de ser un objeto de estudio de la criminología, Profe, pero esto presenta, sí, decime. o no entendí o me perdí o no sé. Porque con lo que estaba hablando mi compañero, a ver, hoy dicen, ¿no? Que Lombroso tenía razón en su definición sí, en su definición de delito. No dijo eso, No por eso ni yo no tampoco. entendí entonces. No, que tan equivocado el Lombroso no estaba. ¿Por qué? Porque Lombroso cuando Yo digo mi opinión. con Lombroso, bueno, yo apunto, ¿no? Cuando Lombroso describía a los delincuentes decía que tenían ciertos rasgos físicos, venían de ciertos entornos, Sí, tenían sí. cierta... Y cuando vos te pones a mirar las unidades, viste que son todos parecidos, o sea, tienen esos Sí, rasgos, Tenían, son rasgos característicos, que en realidad uno que está dentro de las cárceles lo ve y son parecidos, o sea, usan el mismo corte de pelo, tienen la misma, se tiñen todos iguales, son ¿sabes? físicamente son parecidos. Eso, Fabio, lo vamos a terminar de... Es racista. no A ver, Espera, sí, espera, Susana, ahí te dejo la palabra para debatirlo, ¿eh? Esto, Fabio, lo que vos estás diciendo tiene una explicación y lo vamos a ver, o lo van a ver, independientemente de con quién cursen, lo van a ver cuando veamos subjetividad y contexto de encierro. Sí, que lo ven como materia. Sí, Susana. claro, a ver, sería como una cuestión de subjetividad, ¿no? Que criminalizamos a aquellos que son parecidos, Es lo que coincido con mi compañero. acabas de decir lo que justamente es el objeto central de esa materia, subjetividad y contexto de encierro. Claro, pero a ver, eso no quiere decir, por eso es como que no había entendido lo que estaban hablando. Me No, quedé en ahí. realidad no es decir que por ser parecido o por tener determinado rasgo el flaco va a ser delincuente. Coincide que la gran mayoría de los que se juntan, que son En delincuentes son una parecidos. cárcel, Al revés. sí, en una cárcel tienen una contextura o rasgos similares. Coincido plenamente en eso. Pero sería un error de nuestra cultura o de nuestra sociedad, porque, a ver, eso no implica que solamente, o sea, estamos fallando nosotros, a eso quiero apuntar, ¿no? Porque estamos criminalizando a aquellos que vienen de un contexto social vulnerable, de esta subjetividad que es vos todo me lo que estamos decías. diciendo. Por eso parte de esta materia se termina de encastrar y anda el motorcito del engranaje de la criminología cuando terminamos de ver subjetividad y contexto de encierro. Ok, había entendido mal. Cómo analizamos, rompemos y moldeamos ese tipo de personalidades cuando los vemos todos juntitos con el mismo corte de pelo, con la cejita cortadita en el mismo lugar. Claro, no había entendido mal por dónde iban por la charla. No en la crítica de que porque tenga tal corte de pelo chorro. No, Sí, pero es O sea, como que a ver, la realidad es que eso pasa, es más, cuando la policía, cuando ve uno de gorrita, qué sé yo, lo detiene y capaz que va un tipo con traje y es terrible delincuente. por eso te hablaba de la teoría no, lo que diferencial de pasa es que Lombroso Sutherland. fue muy criticado por eso a ver, Lombroso fue muy criticado por esa manera, digamos, racista de identificar los delincuentes y fue dejado medio de lado. Y cuando vos hoy te pones a mirar las cárceles, cómo son, vos te das cuenta que son todos parecidos, o sea, la Por mayoría eso de los hablo de delincuentes la, probados, por eso dicen que no, Fabio por habló, eso decís que no estaba tan errado Lombroso. y por eso les hago el contraste con la teoría diferencial de Sutherland al analizar los delitos de guante de cuello blanco, que no dejan de ser delitos. Y son a veces más destructivos porque son más grandes económicamente. Si bien los otros dañan a la persona física, los otros destruyen sociedades enteras, países pueden llegar a destruir. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, totalmente así. Es más, como para cerrarles, considerando que es la hora,
Esto nos lleva a comprender, para unir esto que hablaban Susana y Fabio, lo de la actitud se dice así, esperen que me salga bien, criminógena de grupo, donde el fenómeno criminológico o el fenómeno del estudio de la conducta criminal se da donde en la asociación ciertos grupos normalizan un comportamiento delictivo. ¿Sí? Tiene que ver justamente con esto, donde las lealtades grupales fomentan la participación en la actividad del grupo. ¿Sí? Ni hablar que esto lleva luego a una criminalidad organizada y mucho más compleja. Pero ¿qué tenemos enfrente? La criminología crítica, la que a través de postulados fundamentales donde establecen que el sistema penal es la herramienta que tiene que controlar esta cuestión, tenemos loco como, bueno, loquito, loco en un en manera de decir, no desde el punto de vista del problema patológico, sino tipo muy inteligente, como Karl Marx, que en su momento planteaba que el derecho penal perpetuaba las desigualdades entre lo que eran las clases dominantes y oprimidas. Fíjense qué locura, donde el que tenía el poder podía decir qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Y Jock Young, que era el que decía que el delito no era una condición objetiva, sino que era una etiqueta, esto era la teoría de la etiqueta, que también lo vemos en subjetividad y contexto de encierro, era una etiqueta en donde era asignada por la sociedad, donde a la persona se la señala y se le dice, ese por el corte de pelo es chorro. Y, por ejemplo, sucede, o por lo menos le sucede, me incluyo, lo uso yo como sociedad para que nadie se sienta tocado. Estoy lo digo siempre, estoy en un negocio comprando cualquier cosa, cualquier negocio, y veo que alguien entra vestido con ropa ancha, de gorrita, visera y el cosito, como se llaman, el cangurito, así. Díganme si lo primero que hacen, yo por lo menos lo hago, si lo primero que hacen no se tocan dónde tienen guardada la billetera. A ver si está muy a mano. O tratan de meter el Doctor, celular buen en día. Buen día. ¿Sabe que esto es personal, ¿no? A mí me pasa, yo ando mucho en moto. Siempre me gustaron las motos. Entro con el casco a cualquier negocio acá en La Plata y ya me miran. Y me miran Es así, así. Pablo. Y con el casco colgado, y vos decís, bueno, es señal de algo. Yo Y me nadie río, sabe, y obviamente. nadie sabe que sos penitenciario. No, pero cuando uno anda en la calle, la vida cotidiana, fuera del laburo, entrás con el casco en la mano y ya es señal de... El ejemplo que yo te estoy dando es en Crocs, una media de cada color, un pantalón corto con un agujero y con la remera de gimnasia musculosa. Mirame así, ¿eh? Es lo mismo. Y así Por lo general todo. nosotros eso, en el léxico nuestro, que lo sacamos por pinta. Lo sacamos por pinta, Exacto, como decimos. exacto, Fabio, exacto. Lo condenás, pero como todos decimos nosotros, que lo sacás por pinta, donde lo ve venir ya sabés cómo es. Todo eso tiene una Capaz que nada que ver, explicación. pero es así. Todo eso tiene una explicación. Y esto nos lleva, para terminarlos, para terminar la clase y poder hablar del tema que más me gusta, como les digo, que es la finalidad de la pena la semana que viene. Esto nos tiene que hacer pensar o hacer repensar, en definitiva, el estudio de la conducta criminal, que los invito. Yo no sé si voy a estar yo, si me van a elegir a mí, si me van a dar un boleo en el Tujes alguna vez, siendo la oveja negra de explicar todo esto y muchas veces ir en contra del tema. El año que viene, si tienen la posibilidad de cursar con alguien piola en subjetividad y contexto de encierro, los aliento a que cursen esa materia con suma atención, sea quien sea que la dé. Si doy yo, anótense. Pero somos tres profes, Lala también, la otra profe, está Vicky Gisbert, que es otra amiga, y estoy yo en una de las comisiones, donde hablamos justamente de esta cuestión, que termina en definitiva explicando o habiendo nuevas perspectivas teóricas, se abren nuevas perspectivas teóricas, y de acá nace esto que es
el derecho penal del enemigo. Fíjense, la criminalización de individuos que son considerados una amenaza para el sistema, ya no para mí, para el sistema, donde se van erosionando las garantías y empezamos a tratar a ciertos grupos como enemigos de la sociedad, como enemigos del Estado, como enemigos de los adolescentes, de un tipo de política criminal. Van a escuchar en algún momento o van a leer en algún momento esto de la teoría de las ventanas rotas. Se los explico sucintamente. La teoría de las ventanas rotas tiene que ver con las pequeñas infracciones que van generando un entorno propicio para cometer un delito mucho más grave. ¿Sí? Los trapitos, explicar la conducta del trapito es la aplicación lisa y llana de la teoría de las ventanas rotas. El ir cometiendo infracciones que a priori parecerían nada, terminan llevando a cometer otra clase de delitos. Vender la información a aquellos que revientan el auto, por ejemplo. Bienvenidos a mi mundo. Uno piensa, no le doy guita al trapito, me raya el auto. Pero es el que tiene acceso a controlar qué dejo o no dejo en el auto. Y cuando vengo el trapito no está. Y el trapito no era parte de ese barrio, pero no me afanó el trapito. El que me afanó fue otra banda, que sabía que tenía dentro del auto. Y es el que quizás te hace la investigación o la tarea criminal, de inteligencia criminal, de cuánto tiempo el auto está parado sin que el dueño venga, y cuando viene no tiene la rueda. No saben el mundo criminal, no se dan una idea. El mundo criminal, que ustedes sí, porque lo tienen adentro, los tienen adentro, una vez que pasaron por acá, miro por acá porque lo tengo una cuadra y media de tribunales, los nuevos delitos que vemos, los nuevos delitos que encastran en una figura típica, no que se inventan delitos todos los días. ¿Cómo vemos cierta clases de delitos? Sí, estoy de acuerdo, Federico, una locura total, por eso salieron volando. Federico, ¿está por ahí? Sí, profe, lo escucho. En el 55, la mafia italiana, la Camorra, también se quiso hacer sindicato. Y después cayó el Diego, en la década del 80. No necesitaron ser sindicato para tener todo lo que tuvieron ni hacer todo lo que hicieron. Entonces, y para terminar, siendo el 55, tenemos un tema que lo vamos a retomar cuando veamos finalidad de la pena. Por eso les decía que con esto los dejo enganchados a lo que viene la semana que viene. Comisión 1 el martes, Comisión 2 el miércoles, que tiene que ver con el castigo, las teorías del consenso versus lo que es el castigo en definitiva. Porque el consenso establece que el castigo busca restaurar el orden social, mientras que el conflicto entiende que el castigo refleja tensiones de poder, manteniendo privilegios en los grupos dominantes. ¿Sí? Ahora, estos modelos, y les toca a ustedes esto, estos modelos de ejecución de la pena tienen que ver con una gran discusión. ¿Punitivismo o garantismo? Porque, ojo, el punitivismo siempre va a promover castigos como herramienta disuasoria. Por otro lado, el garantismo va a priorizar o promover los derechos humanos y el debido proceso, limitando justamente esa intervención punitiva. De ahí que el concepto y el conflicto tiene que ver con reflejar esas tensiones de poder. ¿Penar o no penar? ¿Castigo
o tratamiento. Y en definitiva, la ejecución de la pena tiene que ver con un mecanismo de ejecución que ya está preestablecido en la finalidad de la pena, o la finalidad, o la pena tiene una finalidad en sí misma, que es la rehabilitación o la reintegración o el tratamiento de la persona para rehabilitarse, reinsertarse, reintegrarse o volver a la sociedad. No se olviden que lo que en definitiva siempre sucede es que cuando hablamos de resocialización y prevención, lo que buscamos es disuadir a la población en general mediante la ejemplaridad del castigo, ¿sí? Pero también, muchas veces, y ustedes, y me consta, el 99,9% de ustedes, busca que, en definitiva, el delincuente, de la manera que fuera, el delincuente se rehabilite para evitar la reincidencia. ¿Sí? Y vuelvo a lo que decía Susana, todos como sociedad queremos eso, que la persona no vuelva a cometer el delito. Cometiste el delito, actuamos tarde, fallamos como sociedad, que no vuelva a cometer el delito, que no se vuelva a cometer el delito, que baje la tasa de reincidencia. Y en ese camino, justamente, va a aparecer los distintos tipos de justicia, estos genios que hablan de justicia restaurativa, de soluciones alternativas del conflicto y mil cuestiones más que no vienen de caso, no vienen de la materia, aquellos progresistas abolicionistas que sugieren eliminar el sistema penal como forma de control social, los minimalistas que hablan de poder limitar el uso del sistema penal solo como última ratio para situaciones indispensables. Cierro con esto, y esto es una opinión personal. Yo creo que todos estos conceptos, todo esto que podemos hablar años y años y años, y va a seguir hablándose durante mucho tiempo más de la conducta criminal, todos estos conceptos van a ofrecer, o les va a ofrecer, o les van a ofrecer una comprensión integral de lo que es la evolución y el impacto de las teorías criminológicas que hemos visto hasta el momento, que con mayor o menor profundidad, porque en 4 meses no podemos hacer la profundidad necesaria de una materia que viene de hace más de 200 años tratando de formarse, porque se sigue formando, estamos en la adolescencia, ni siquiera llegamos a la etapa adulta de la criminología. Estas distintas teorías en el paso del tiempo han sido fundamentales para poder entender lo que es la complejidad del delito y lo que debería, aspiraría o debería ser el sistema penal y penitenciario en un futuro. Vuelvo a repetir algo que dije al comienzo, con lo que voy a terminar en mi última clase la semana que viene y lo que les voy a decir personalmente en el mini discurso que dé personalmente el 12 cuando nos veamos. Son el futuro de la institución. Las cosas pueden cambiar. La única manera de que las cosas cambien es que estudien y ya estar sentados ahí, escuchándome, aún muchos escuchándome viajando, trabajando. Para mí es un honor, para mí es un placer y para mí es algo que mucha gente tiene que saber, que el servicio penitenciario se está capacitando para hacer un mejor servicio penitenciario y para brindarle un mejor servicio a la sociedad. Hasta acá llegamos. ¿Sí? Comisión 1 los veo el martes que viene, Comisión 3 los veo el jueves que viene. A todos, si Dios quiere, o a la gran mayoría, los veo el jueves 12 del 12. Y les mando este finde la lista para que elijan qué trabajo hacer o qué monografía hacer, y les mando el Google Forms tipo elección de lugar en el espectáculo que va a ser la visita del servicio penitenciario. Que pasen una muy linda jornada laboral, que tengan un muy excelente fin de semana. Lamentablemente les tengo que decir que el domingo va a llover,
Así que los que tengan la posibilidad de hacer buñuelos de banana, háganlos, o tortas fritas, manden fotos, bienvenidos serán. Y algún día me convienen cuando me vean en la unidad. Y algo más les tenía que decir y me olvidé, pero bueno, si me acuerdo les escribo, les mando al grupo de WhatsApp. Que anden todos muy lindos, buena vida y muy buena jornada laboral. Adiós. Chao, profe, Nos vemos, hasta luego. Que anden muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Recording stopped.